Tras el incumplimiento de los acuerdos por parte de los movimientos indígenas, el ministro del Interior señaló que esta negativa los convierte en los únicos responsables de lo que ocurra en sus provincias. Sin embargo, reiteró que las fuerzas del orden mantendrán su presencia en zonas específicas. La reunión en el Palacio de Carondelet duró aproximadamente 2 horas. El presidente de la República, Daniel Noboa, se reunió con el ministro del Interior, John Reinberg, un día después de que el gobierno nacional confirme que no hay condiciones para el diálogo en el contexto del paro focalizado que vive el país. Ellos debieron haber abierto las vías, era el primer punto del acuerdo que lo anunciaron en una rueda de prensa, cual todos ustedes participaron, y ni siquiera llegaron a ese punto. Pero bueno, gobierno cumplió, ellos no cumplieron, se cierra el diálogo. A partir de ahora, cualquier cosa que pase será responsabilidad de ellos. Mientras que en Imbabura se mantienen en la incertidumbre del qué pasará en la provincia, pues casi se cumplen 30 días de paralización en la mayoría de los comercios que ha dejado pérdidas millonarias. Revelan el dato, $70 millones. El dinamismo de Ibarra depende en un 65% su economía del comercio. Si el comercio está mal, es un efecto cascada, están mal todas las actividades. Ante ese escenario, el 20 de octubre, varios sectores productivos se reunieron y tomaron resoluciones que serán presentadas a la Presidencia de la República mediante un manifiesto. El apoyo y respaldo a la democracia, apertura inmediata de la E35, apertura vial que nos permite comunicarnos con el resto del país en las condiciones que la Constitución le permita a las Fuerzas Armadas dentro de los términos pertinentes. El ministerio aseguró que su objetivo ha sido mantener la paz y que por ello el despliegue de personal militar continuará en firme. Ya han visto ustedes un despliegue, de hecho, hay un despliegue por parte de las fuerzas y en esa línea nos hemos mantenido y por eso llegamos a un diálogo. Ellos no han querido eso y lo han manifestado y lo han demostrado que no es. Así que en esa línea vamos a continuar. Además, Reinberg aseguró que por el incumplimiento el gobierno no retomará conversaciones con la CONAIE y responsabilizó a la dirigencia por cualquier incidente que se pueda generar. El gobierno nacional cerró la tarde de este lunes la puerta del diálogo con las organizaciones indígenas del norte del país que llevan 29 días en bloqueos viales. Ellos no llegaron a entender que lo que estábamos haciendo era bastante importante entre los dos. Pero bueno, gobierno cumplió, ellos no cumplieron, se cierra el diálogo. A partir de ahora, cualquier cosa que pase será responsabilidad de ellos. No respondió directamente sobre cuál será el siguiente paso del gobierno en los territorios que se mantienen movilizados. Hay un despliegue por parte de las fuerzas. Nosotros queremos que se mantenga la paz y en esa línea nos hemos mantenido y por eso llegamos a un diálogo. Ellos no han querido eso y lo han manifestado y lo han demostrado que no es. Así que en esa línea vamos a continuar. Muchas gracias. La CONAIE, organización que fue excluida de las primeras conversaciones, se pronunció este lunes. En un comunicado indica que busca el diálogo, pero que no aceptará conversaciones vacías ni condicionadas con la represión y exige el fin de lo que considera violencia estatal y el reconocimiento del movimiento indígena como interlocutor legítimo. La rotura del diálogo se da luego de que ambos lados se señalaron por la violación de las condiciones acordadas el miércoles pasado, la desmilitarización de territorios ancestrales, la indemnización del gobierno a los familiares de quienes murieron en el contexto de las manifestaciones, el congelamiento del precio del diésel y la atención médica a los heridos. Aunque el ministro Reinberg dijo que ese era el fin de las paralizaciones, ese mismo día las bases de las organizaciones desconocieron a sus líderes y no aceptaron desbloquear las vías. Otro tema que impidió el acuerdo es la situación de los 12 detenidos acusados de incendiar un cuartel de policía de Otavalo. Recién este martes se sabrá si 9 de ellos son liberados o no, pero la decisión no depende del gobierno, sino de la justicia. Prácticas de guerra como el bombardeo en Buenos Aires serán replicadas. El gobierno en hizo otras lo que zonas había que consideradas hacer desde calientes. hace tiempo, pero... El gobierno hizo lo que había que hacer desde hace tiempo, pero nadie se atrevía, dice María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador. Hemos visto la respuesta contundente del gobierno y desde el sector formal no podemos hacer otra cosa que felicitar esa contundencia. Buenos Aires ha sido un foco de minería ilegal desde hace algunos años. Han habido varias intervenciones del Estado
Estado ecuatoriano, pero la contundencia con la que se ha intervenido en las últimas horas no hemos visto antes. En junio, en un foro en China, el presidente Daniel Noboa anunció su decisión de ordenar al sector minero. Aseguró que la minería ilegal estaba desplazando al narcotráfico como principal fuente de financiamiento del crimen organizado y, por tanto, había que ponerle freno. Hace más o menos unos 8 años irrumpe en la región los grandes carteles de la droga que operan desde México, que operan desde Venezuela, y al aliarse con las bandas locales amplifican mucho su capacidad de producción de productos ilícitos. Los grandes carteles de la droga hoy por hoy ya no solamente están produciendo y exportando droga, están exportando oro ilegal, más otros productos ilícitos, y claro, con un precio que hoy por hoy supera los $4,000 la onza, algo nunca antes visto en los mercados. Vale. Las Fuerzas Armadas identificaron 4 zonas calientes de minería ilegal dominadas por criminales como parte de su estrategia para el combate. En la Sierra Norte, Imbabura, donde está ubicado Buenos Aires, junto a Carchi y Esmeraldas, con los Lobos, los Choneros y grupos armados colombianos al mando. En el centro de la Amazonía, Napo, también dominada por los Lobos, los Choneros y los comandos de la frontera. En el sur de esa región, Zamora Chinchipe y Morona Santiago, en donde, además de los Lobos y los Choneros, actúan otros grupos delictivos más pequeños. Y en el límite costa Sierra Oriente, El Oro, Azuay y Loja, zona exclusiva de los Lobos. Allí, acota Silva, la minería ilegal es la puerta de entrada para una serie de delitos. Hay trabajo infantil, hay prostitución infantil, hay trata de personas, hay extorsión. Todas esas lacras traen la minería ilegal. Por eso actuar, eliminando el subsidio al diésel que aprovechaba la minería ilegal, haciendo operativos constantes y bombardeando. Como si se tratara de una guerra, era urgente. Considera Byron San Miguel, capitán de la Armada en servicio pasivo con un posgrado en seguridad nacional. Era necesario. Eso quedó libre de minería. No creo que alguna persona vaya ya nuevamente a explotar porque todas las bocatomas están cerradas, clausuradas y destruidas. Sugiere seguir aplicando la misma estrategia en los demás territorios. En las otras provincias, por ejemplo en el oriente, que hay la minería ilegal comandados por los comandos de la frontera, y lo mismo en Loja y en la provincia de Lora. Se golpea al narcotráfico a través de la minería ilegal, que eran donde lavaban. Solo en 2024, confirmó el gobierno, la minería ilegal exportó $1.300 millones en oro. Antes de continuar con este resumen de noticias, te invito a que te suscribas a Sublime Ecuador. Recuerda, somos las noticias más frescas del país. A pesar de que se haya hecho un mega operativo, expertos en política y en seguridad mencionan que el gobierno no tiene el control de la minería ilegal y que este es un problema que se va a radicalizar en el país. Veamos. Pese al importante despliegue militar del gobierno sobre las bocaminas ilegales en Buenos Aires, Imbabura, el Estado ecuatoriano está lejos de evitar que esta economía criminal sea controlada. En el programa Políticamente Correcto emitido la mañana del domingo, 3 expertos hablaron de las enormes limitaciones institucionales en esta lucha. El exministro del Interior y excomandante de la Policía, Patricio Carrillo, considera que los operativos de la fuerza pública son importantes, pero no suficientes. No hemos sido capaces de controlar algunos elementos. Por ejemplo, ahora el diésel. Pero ¿qué pasa con el mercurio? ¿Qué pasa con los explosivos? ¿Qué pasa con otros mecanismos que utilizan? ¿Y cómo financian estas ferreterías que aparecen de la noche a la mañana en manos de líderes comunitarios que son financiados por estas estructuras? A esta posición se suma la de Lorena Piedra, catedrática de la Universidad Católica del Ecuador. ¿Por qué no tenemos una policía especializada en temas antimineros? Porque la nueva cara de la delincuencia organizada, y esto yo lo llevo diciendo hace más de un año, ya no es, lo fuerte ya no es el tema antinarcóticos, sino es el tema de la minería ilegal. La falta de infraestructura, personal o recursos destinados para este tipo de combate no son la única carencia del Estado. El académico e investigador en temas de crimen organizado Renato Rivera cree que el desafío está en el sistema judicial. Desde el 2022 tienes jueces especializados en corrupción y crimen organizado. No tienes una sola, no ha llegado estos jueces, una sola, un solo caso
de minería ilegal y lavado de activos. ¿Eso qué quiere decir? Que el país, el sistema de justicia en su conjunto, no ha topado las finanzas criminales. La minería ilegal hoy es más rentable que el narcotráfico. 1 kilo de oro en el exterior cuesta $131,000 y el de cocaína, $29,000. Mientras el gobierno y diferentes sectores del país no desarrollen una estrategia redonda, esta actividad inmensamente lucrativa seguirá en manos de la mafia. Está todo listo para el segundo debate de la sexta ley económica urgente enviado por el presidente de la República. Esta ley promueve incentivos económicos a fin de ayudar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional por medio del pago de impuestos en empresas privadas. El uso de la palabra. Está listo el informe para el segundo debate del sexto proyecto de ley económico urgente para el fortalecimiento de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El documento que irá al Pleno de la Asamblea Nacional este jueves fue aprobado en la Comisión de Desarrollo Económico la noche del sábado. En el contenido se incluye un solo cambio. A más de la empresa privada podrán realizar donaciones organismos internacionales. Entonces, si la policía tiene todo el apoyo, no solamente del gobierno, sino también de las empresas privadas a través de estos incentivos tributarios, a través del apoyo logístico, de suministros, de todo lo que se pueda aportar, bienvenido sea, porque el Ecuador es uno solo. El Ecuador necesita apoyarse mutuamente. Esta ley crea un descuento en el impuesto a la renta de hasta el 30% anual para las empresas que realicen donaciones a la fuerza pública. Para acceder al beneficio, dichas donaciones deben pasar por el aval de un comité en el que estará la fuerza pública para que determine su utilidad. Desde que iniciamos este periodo legislativo, la gran parte de nuestro trabajo como comisión ha sido defender o debatir sobre las económicas urgentes, que no dejan de ser muchas veces también bastante, o generar diferentes comentarios. En este proyecto de ley, quizás ustedes también en territorio lo han notado, hay una gran expectativa de los jóvenes sobre todo. Por ahora, este proyecto de ley no tiene el respaldo de Pachacutic y tampoco el correísmo. En el Partido Social Cristiano dicen que lo respaldarán solo si de última hora no se incluye nada nuevo. El proyecto establece que podrán donar bienes muebles o inmuebles, equipamiento o suministros nuevos, que serán destinados a la protección interna, el mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la seguridad integral del Estado. El Consejo Directivo del IES se queda sin representante de los afiliados tras la destitución de Mercy Maldonado. Expertos aseguran que esto constituye un riesgo en términos de legitimidad y gobernabilidad de la institución. Fue mediante este mensaje en X que Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IES, ratificó la destitución de Mercy Maldonado del cargo de vocal suplente de los trabajadores. La corrupción no puede ser ni siquiera una sospecha dentro del Seguro Social, escribió Lama, quien además aseguró que Maldonado no cumple con los requisitos para su designación. La Superintendencia de Bancos concluyó que Maldonado carecía de la experiencia profesional mínima de 10 años para ejercer la función. Resulta que han transcurrido 3 años e identifican que no cumple con un perfil. El señor Lama, él no cumple tampoco los requisitos, no tiene la edad y no tiene la experiencia. Y frente a esto hay que mirar atrás. Patricia Borja, experta en seguridad social, recuerda que su designación, así como la del vocal principal, que era Richard Gómez, fue ilegal, pues se hizo en cumplimiento de una acción de protección. Y en la sentencia consta que en razón de haberse cumplido los requisitos, sin siquiera haber hecho la más mínima mención al artículo 29 de la Ley de Seguridad Social, que se refiere a los requisitos, inhabilidades y prohibiciones. La Ley de Seguridad Social establece que el Consejo Directivo del IES debe estar conformado por el presidente, postulado por el Ejecutivo, que en este caso es Edgar Lama, el representante de los empleadores, cargo que ocupa María de los Ángeles Rodríguez, y el de los afiliados, que era presidido por la vocal alterna Maldonado, tras el abandono del cargo de Richard Gómez. Mercy Maldonado va a interponer una acción de protección ante el juez porque se han violado sus derechos en el proceso de remoción del cargo. Aunque el Consejo Directivo del IES sí puede sesionar solo con 2 integrantes del directorio, según la Ley Reformatoria de Seguridad Social vigente desde 2024, Borja dice que la vacante de los asegurados representa un riesgo en términos de legitimidad y gobernabilidad de la institución. En otras noticias, un enfrentamiento entre militares y delincuentes en las inmediaciones del hospital Monte Sinaí en Guayaquil dejó en estupor a las personas que transitaban por dicho lugar. Veamos.
Recordemos que cada vez que hay personas privadas de libertad ingresadas en estos hospitales, en cualquier hospital se activa el Código Plata. Se activó el Código Plata precisamente aquí porque había una persona privada de libertad siendo atendida y fue en ese momento aproximadamente a las 3 de la tarde, pasadas las 3 de la tarde, cuando se registró este ataque por parte de delincuentes que vinieron con la intención de llevarse a esta persona. Empezaron a disparar, armaron el alboroto. El personal de las Fuerzas Armadas, que también está en el lugar, repelió el ataque, igual la Policía Nacional que está aquí en el sitio. Y ese momento, esa confusión que en los videos hemos podido observar también, que la gente corre, trata de esconderse, trata de buscar un lugar seguro, en ese momento es cuando los delincuentes aprovecharon para llevarse a esta persona privada de libertad. Más temprano estuvo por aquí el jefe del distrito Nueva Prosperina y dio algunos detalles. Escuchemos. Del primer noticia del delito que comunicada por el ECU 911. Posterior a esto se comunica de que hay una PPL que presuntamente se encontraba fugada. Es así que el personal de Código Plata que se encuentra en el Hospital Monte Sinaí toma procedimiento con el ASP que le custodiaba esta PPL, el cual manifiesta que sí, minutos antes de que se produzca las donaciones de armas de fuego, la PPL se había dado a la fuga. Muy bien, y tal como hemos escuchado al jefe de este distrito, se están realizando investigaciones. De hecho, hace un momento vimos que hubo movimiento también acá. Había más personal policial en los exteriores del Hospital Monte Sinaí y fue movilizado de manera urgente a otro sector. Puede ser que más luego haya ya algún resultado positivo en cuanto a la captura de estos delincuentes y la persona privada de libertad también, que logró pues evadir todo este control que hay aquí en el Hospital de Monte Sinaí con el Código Plata. Hemos escuchado también el tipo de armas que habrían utilizado los delincuentes, esto por los casquillos que se encontraron aquí en los exteriores, y también hubo después una alerta. En esta área que vemos acá había una camioneta y también hubo una alarma porque las personas empezaron a decir que se había detectado un posible artefacto explosivo en esta camioneta. Esto también causó conmoción, confusión entre las personas que estaban aquí, pero inmediatamente el personal especializado de la Policía Nacional abordó la camioneta, luego conversó con el propietario del vehículo y él le manifestó que simplemente era una persona que estaba acá esperando a un familiar, es decir, para poder retirar un cadáver, ya que en la camioneta había un ataúd y eso era lo que estaba en este sitio. Pero sabemos muchas veces que las falsas alarmas crean esta conmoción, este movimiento, y eso fue lo que sucedió aquí también posterior al enfrentamiento entre los delincuentes, la Policía Nacional y el personal de las Fuerzas Armadas que permanece aquí en el hospital. El hospital está resguardado hace tiempo ya, no necesariamente por el Código Plata, hace tiempo el hospital está resguardado con personal de las Fuerzas Armadas y esto pues hizo que no trascienda más esta situación, que no se haga más grande. Todo quedó ahí, eso sí, hay una persona herida, no de gravedad, fue alcanzada por un proyectil, fue atendida aquí en esta casa de salud, donde todos los doctores están trabajando con normalidad. Esa es la información que les puedo proporcionar. Hemos llegado a la parte final de las noticias más importantes de la jornada. Gracias por preferirnos. No olvides suscribirte para estar al tanto del día a día de la realidad nacional. Sublime Ecuador.